Ya, vamos a ir viendo. Les voy están medias desordenadas las fotos, así que, pero eso da lo mismo. ¿Ya? El lunes vimos algunas cosas de biología. Ahora estas preguntas son de física, pero quizá aparezcan otras preguntas de biología por ahí entre medio. Si alguien tiene alguna consulta o algo que no le haya quedado claro, o algo que cualquier consulta ya me la hace nomás, me interrumpe, hablan o escriben por el chat, o incluso me hablan por el Facebook, igual lo tengo abierto acá, así que eh, me avisan nomás si es que tienen alguna duda. ¿Ya? Entonces comenzamos con física. Ya recuerden, estas son preguntas netamente de física. Se supone que hay preguntas, la misma cantidad de preguntas de biología, de física y de química. Se supone que deberían ser como números proporcionales. Siempre hay, casi siempre hay más de biología. Son como 10 y 15. Ya, esta nos dice, una pelota se lanza verticalmente hacia arriba con cierta rapidez que va disminuyendo a medida que aumenta su altura. Si se desprecian los efectos del roce, ¿qué sucede con la energía cinética de la pelota? Aquí tenemos que recordar qué es la energía del movimiento. Creo que eso está como en el segundo video del primer módulo. O sea, de todos los videos que les mandé, uno de los primeros está esta materia. Hay una cosa que se llama la energía mecánica. ¿Ya? Y esta pregunta nos está preguntando, básicamente, si es que entendemos qué es la energía mecánica. Esta está compuesta de dos energías, en verdad. De la energía potencial gravitatoria más la energía cinética. ¿Ya? Entonces, cada vez que nos hablen de movimiento, de cualquier cosa que se esté moviendo, nos están hablando de su mecánica, o sea, de su energía mecánica. Y la energía mecánica se va a descomponer en estos dos tipos de energía, en la potencial gravitatoria y en la cinética. Si no nos acordamos cuál es cuál, la, la potencial gravitatoria, o a veces nos va a decir solamente potencial, tiene que ver con su altura. Por eso nos dice gravitatoria. O sea, el nombre nos dice gravitatoria porque tiene que ver con la gravedad, con la capacidad que tiene un cuerpo de caer. Le llamamos potencial porque no necesariamente está cayendo. Quizás alguno de ustedes vive en un departamento en este momento, o sea, está en un departamento en un segundo piso. eh, Ustedes se encuentran en altura, podrían caerse, pero no lo están haciendo. Están pegados al piso o a un asiento o no sé, o una cama, que sé yo, no sé dónde están, eh, pero podrían seguir cayendo hacia abajo en el caso de que se hiciera un hoyo en el piso. Entonces, si estamos en el segundo piso o más arriba, podríamos seguir cayendo. Por eso le llamamos potencial, porque podría moverse hacia abajo, pero no necesariamente lo hace. Entonces, esta tiene que ver con la altura. Y la energía cinética es lo otro. O sea, en un movimiento nosotros nos podemos mover hacia arriba, hacia abajo, o de izquierda a derecha, o adelante y atrás, que es lo mismo que izquierda a derecha mirándolo de otro ángulo. Entonces esto tiene que ver con la velocidad que lleva un cuerpo. Ya si, por ejemplo, este lápiz, yo lo muevo hacia arriba, puedo decir que ahora tiene mayor cantidad de energía potencial gravitatoria, pero no tiene energía cinética. ¿Por qué? Porque no se está moviendo. Ya su velocidad es igual a cero en este momento con respecto a mi mano o al piso. Esto es lo que ustedes están viendo, ahí el lápiz. Pero si yo lo dejo caer, va a disminuir su altura, o sea, va a tener menor energía potencial gravitatoria, pero se está moviendo, o sea, tiene energía cinética, va a tener una velocidad, la velocidad de la caída. Y una vez que llega al suelo, en el momento en que impacta con el suelo va a alcanzar su mayor velocidad, ¿ya? Porque la mayor velocidad de caída. Entonces vamos a tener solamente energía cinética y ya no vamos a tener altura, o sea, vamos a haber transformado toda la energía potencial gravitatoria en cinética, ¿ya? Pero en el fondo siempre es la misma, siempre es una misma cantidad, que es la energía mecánica. Eh, Ahora, como un cuerpo cuando choca con el piso,
no necesariamente o sea, se va a transformar todo lo que es altura en movimiento. Por eso las cosas rebotan, porque si no se puede seguir moviendo, tienen que moverse hacia algún lado para poder transformar esa energía potencial en cinética. Por eso las cosas rebotan, por si es que les preguntaran algo así. Y entonces, lo que nos están preguntando aquí específicamente es lo contrario a una caída. Nos están diciendo que si se lanza verticalmente, está súper choco la línea. Si lanzamos verticalmente una pelota, ya hacia arriba, va a ir aumentando su energía potencial gravitatoria. eh, y nos dice aquí nos da una primera pista, nos dice con cierta rapidez que va disminuyendo. Rapidez es casi lo mismo que hablar de velocidad. Y recuerden que la velocidad es un módulo, o sea, nos está indicando si va hacia arriba o hacia abajo. Pero si solamente nos preocupamos de cuánto se mueve, entonces estamos hablando de rapidez. Y después nos da otra segunda pista, nos dice a medida que aumenta su altura. O sea, si aumentamos la altura, estamos aumentando su energía potencial gravitatoria. Y la energía mecánica siempre se va a mantener igual. Entonces, si esta aumenta, la cinética, la energía cinética está disminuyendo. ¿Ya? La primera pista que nos da es que la rapidez disminuye. O sea, velocidad es pareció a la rapidez. Entonces podemos decir entonces que la energía cinética va disminuyendo. Luego es si se desprecian los efectos del roce, porque aquí también afecta el roce nos va dispersando más energía, pero no lo estamos tomando en cuenta. Dice, ¿qué va a suceder con la energía cinética de la pelota? De hecho, nos da la respuesta al principio. Dice que la rapidez disminuye. La respuesta es, la energía cinética disminuye. ¿Ya? Ahora, si queremos elaborar un poquito más la respuesta, podemos decir que cuando se detiene, ¿no es cierto? Porque llega a un punto máximo en que se detiene y después cae, podemos decir que la energía cinética se disminuye transformándose eh, en energía cinética, perdón, en energía potencial gravitatoria, y luego de alcanzar el punto máximo, del punto máximo vuelve a transformarse, estoy reduciendo las palabras, vuelve a transformarse la energía potencial gravitatoria en energía cinética. ¿Bien? Entonces, la primera pista que nos dan es, lo primero dice, que la rapidez disminuye. Ya con eso podrían responder eso si es que no se acuerdan del resto. Ya, pero aquí lo importante es recordar que la energía mecánica es esta mezcla de potencial gravitatoria con cinética. La gravitatoria está relacionada a la altura, mientras más alto, más energía potencial, y la cinética, el movimiento. Mientras más movimiento, más rapidez, más energía cinética. Eso. Escríbanlo, tomen los apuntes necesarios y pasamos a la siguiente. Voy a dejar por mente rayado y voy explicando la otra. Nos dice, Claudia empuja sobre el suelo una maleta. Voy a hacer un dibujo. ¿Por qué? Porque me gusta hacer dibujos. Mentira, no me gusta hacer dibujos, pero más fácil entenderse lo que está ocurriendo. Vamos a suponer que esa cosa fea que hice ahí es un dibujo. O sea, perdón, es una maleta. ¿Ya? Dice que la va arrastrando, ya la empuja sobre el suelo. La va llevando, ¿no es cierto?, con esas manillas que tienen las maletas. Luego la levanta y la deja en reposo sobre un closet a 2 metros de altura. Entonces después llega, ¿cierto? Acá hay un closet y la deja acá arriba. Vamos a suponer que ese cubo ahí está en la ruedita, porque recién la venía empujando. Vamos a suponer que esa es la maleta, ¿cierto? Después de que la subió y la dejó arriba del closet. Dice, ¿con qué tipo de energía quedó la maleta? Acá no hay que también recorrer solamente lo mismo que vimos recién. ¿Con cuál quedó? Aquí la tomó y la movió. La dejó en altura. Eso es lo más importante, ¿cierto? La dejó a 2 metros de altura. Si no está dando esa pista. Estamos hablando de altura, por lo tanto, si hablamos de altura, nos referimos a energía potencial gravitatoria. Aquí dice solamente potencial, pero es lo mismo. Si se estuviera moviendo, tendría energía cinética, pero nos dice
que la deja en reposo, porque todos sabemos que si yo dejo algo encima de un closet no se debería mover, a menos que se caiga, pero como queda en reposo, no tiene energía cinética y queda ahí con energía potencial solamente. Entonces, siempre que hablemos de altura, altura, nos referimos a energía, ahí, energía potencial gravitatoria. Ahora, por si acaso, existe otro tipo de energía potencial, por si es que le aparece en la siguiente prueba, en la siguiente oportunidad. Hay otra energía que le decimos la energía elástica, que también le podemos decir potencial elástica. Ya, por ejemplo, si yo tomo un resorte y lo aprieto, yo lo podría dejar ahí, ¿cierto? Pero si lo suelto, este va a tener la capacidad o potencialmente va a saltar, ¿no es cierto? Y se va a mover. Eso le llamamos también una energía potencial elástica. ¿Ya? O lo contrario, yo tomo un elástico, lo estiro y si lo suelto, vuelve a su forma original. O sea, vuelve a ejercer ahí, almacena energía. Ya, vamos a la siguiente para alcanzar a ver hartas preguntas hoy día. La más posible. Ya, aquí nos dice. Esto también es de física, ¿cierto? La siguiente materia. Dice, ¿qué unidad de medida se utiliza para la intensidad de la corriente? Aquí lo único que podemos hacer es recordarnos las medidas, las formas en que se mide la corriente eléctrica. En la parte, esto es sobre la ley de Ohm. Hay un video que les menciono varias veces, ley de Ohm, que nos toma tres factores: el voltaje, la intensidad de corriente se llama en verdad, pero dejémoslo solamente en intensidad, y la resistencia. De hecho, la ley de Ohm trata más que nada sobre la resistencia. O sea, el voltaje lo vamos a medir en voltios, la intensidad en amperes y las resistencias en ohms o ohmios. En algunos lados dice también ohmios. ¿Ya? ¿Cuáles son los símbolos de esto? Porque cada unidad de medida también tiene su símbolo. Por ejemplo, el metro es una M minúscula, el voltio es una V minúscula, el amper es una A mayúscula y el ohm es una letra griega que se llama omega. ¿Ya? Esos son los símbolos de estas magnitudes. Si aquí nos están preguntando por la intensidad, ¿ya? La intensidad son los amperes. Si es que les llega, no creo que les pregunten, pero como cosa anecdótica, el cuerpo humano soporta aproximadamente 4 amperes de intensidad. O sea, si yo me pillo la corriente, supongamos que toco un cable y a través de mi mano llega hasta el piso, porque por el piso pasa la electricidad, y pasan más de 4 amperes, lo más seguro es que quede con secuela, incluso hasta se puede perder la vida. Solamente con 4 amperes. Bueno, 4 amperes igual es harto. Ya por si acaso, en los cables de la casa normalmente andan unos 2 o 3. ¿Ya? Ahora sí, depende también las cosas que enchufemos en una casa. Pero eso, ahora si tocamos los cables que están afuera, esos tienen mucha más intensidad y pueden ser fatales. ¿Ya? Y la siguiente pregunta, no tiene nada que ver con electricidad esta. Dice, ¿cuál de los siguientes fenómenos es una evidencia del Big Bang? Hay uno en el segundo video que hablamos, en el segundo video que les subí sobre el universo y esas cosas, menciono el Big Bang, pero no hablé mucho de esto, pero sale en el libro, y sé que en el libro lo explica bastante más en profundidad de lo que yo hice en el video. De hecho, yo intenté que el video fuera un complemento del libro y no lo mismo. Dice, evidencia. Y es muy importante cuando hablemos de evidencia, nos referimos a algo que podamos medir. Eso es muy importante. Eh, bueno, todas estas cosas que están acá las podríamos medir de una u otra forma. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar una evidencia? Primero pensemos en el Big Bang. ¿Qué es lo que nos dice el nombre o la idea general del Big Bang? Es
que el universo partió desde un punto, una singularidad que le decimos, y comenzó a expandirse rápidamente. Ya, vamos a suponer que esto es como el paso en el tiempo, desde el segundo 1 al segundo 5. En el primer segundo del universo hasta el quinto segundo del universo, se comenzó a expandir muy rápidamente. Eso significa Big Bang. Big es grande y Bang es explosión. Eh, entonces, la evidencia que tenemos más clara del Big Bang actualmente es que el universo se está expandiendo. ¿Ya? En este caso, esa es la alternativa correcta. Ahora, ¿qué pasa con las otras cosas? La materia oscura, la energía oscura y los agujeros negros son componentes del universo. Yo los podría medir quizás así como, ya tengo tanta cantidad de materia oscura, tengo tanta cantidad de energía oscura, tengo tanta cantidad de agujeros negros, pero solamente puedo medir su cantidad. En cambio, la expansión del universo es algo que podemos medir. Entonces, cuando hablemos de evidencia, mmm, quizás sí, se les pueden preguntar cosas, ¿no es cierto?, de evidencias, pero de otra materia nada que ver. Pero siempre pensemos en evidencia, en algo que yo puedo medir, ya sea en tiempo, en distancias, en temperatura, ya todas esas cosas yo las puedo medir de la expansión del universo. Y justamente esas son las evidencias más claras que tenemos. Y la siguiente, esto es solamente recordar materia. Dice el planeta del sistema solar, que está compuesto principalmente por gas, destaca por su gran tamaño y poseer un sistema de anillos de polvo y gas que lo rodea. Esta es una descripción de un planeta. Nosotros tenemos un planeta que sabemos que tiene anillos. Ahora, los planetas gaseosos de nuestro sistema solar, todos tienen anillos, pero hay uno que destaca mucho más que el resto porque los anillos los podemos ver. Incluso si ustedes tienen eh, algún binocular o algo así, que tenga el suficiente aumento, nosotros podemos apuntar a Saturno y vamos a ver su anillo. Ya no necesitamos tener grandes telescopios ni la mejor tecnología del mundo para ver los anillos. De hecho, yo el año pasado hubo un momento en que Saturno estuvo, en el momento en que estaba más cerca de la Tierra, yo con una cámara fotográfica y un parte de técnica fotográfica le logré sacar una foto a Saturno y se veían los anillos y se veían también las lunas que están dando vueltas, solamente con una cámara fotográfica moderna, entre comillas moderna. Ya, por eso es característico. Si nos hablan de anillos, al tiro piensen en Saturno. Ahora, Júpiter, si nos preguntaran por Júpiter, por ejemplo, Júpiter es el más grande. Esa es su gracia. El más grande eh, y está hecho de gas. Venus, si nos preguntaran por Venus, es el más brillante en el cielo nocturno. De hecho, me parece que hoy día sí, se puede ver Venus por ahí. No sé a dónde estoy apuntando en el cielo. Y Urano es muy chico en comparación a Júpiter, por ejemplo, y a Saturno. No lo podemos ver a simple vista. Eh, una gracia que tiene Urano es que, a ver, si todos los planetas giran, tengo una pelota, si todos los planetas giran así, ya supongamos que donde ustedes están viendo son el Sol, los planetas giran de esta forma, voy a poner un lápiz así, así de esta forma, la Tierra gira así, Saturno gira así, Marte gira así en relación al Sol, pero Urano gira así. Entonces es como que el polo de Urano, o sea, lo que nosotros, porque giramos por el ecuador, ¿no es cierto? El ecuador es lo que está girando y los polos como lo que no gira. El polo de Urano está apuntando al Sol. Esa es la gracia de Urano y no se sabe muy bien por qué pasa eso. Entonces, si les preguntaran, nos dieran una descripción de los otros planetas del sistema solar, esas serían quizá algunas de las características que les podrían mencionar. Ahora, de los otros planetas que no estaban, Mercurio muy rara vez lo podemos ver, porque está tan cerca del Sol que siempre está orbitando el Sol, entonces no lo podemos ver porque se ve de día. De repente coinciden fechas como con el atardecer, entonces queda Mercurio como justo arribita del horizonte y alcanzamos a verlo al atardecer. O al amanecer también, pues amanece primero, sale Mercurio, después aparece el Sol y tapa el tiro con tanta luz. Marte, por otro lado, el planeta rojo, que de hecho se puede ver en las noches, creo que esta noche también se puede ver Marte,
y se ve como un puntito rojo. ¿Qué otra gracia tiene Marte? Bueno, es que es casi la mitad del tamaño de la Tierra, eh, y es el que está más cerca. Y nos faltaba Neptuno. Neptuno también es un planeta gaseoso, casi el mismo porte que Urano, y el que está más lejos. Esa es la gracia de Neptuno. Sigamos con el resto, con la otra pregunta. Ya, estas preguntas sobre... yo les dije cuando vimos esta materia en las clases que casi siempre, el 99% de todas las pruebas que he visto, siempre nos preguntan esto. ¿Qué es lo que ocurre acá en Chile con las placas tectónicas? ¿Cuál es el problema que tenemos acá en Chile con las placas tectónicas? Esa pregunta nos dice, considerando que la actividad geológica produce eh, diversos efectos y cambios en el relieve de la Tierra, ¿cuál es el origen de la cordillera de los Andes? Eh, lo primero, o sea, lo que más se tienen que estudiar de esta materia de las placas tectónicas y estas cosas, es qué ocurre cuando chocan, cuando se separan y cuando se desliza una al lado de la otra. Porque las placas tectónicas se pueden mover de esas tres formas. Así deslizándose, se pueden separar o pueden chocar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cada vez que ocurren estas cosas? Cuando chocan, que es lo que ocurre acá en Chile, una se comienza a hundir bajo la otra, entonces la comienza a aplastar. Y la que queda por sobre la otra placa, se comienza como a arrugar y a levantarse. Esas como arrugas son lo que nosotros vemos como cerro y montaña. Chile se encuentra, voy a marcar con azul como el mar, eso sería como el mar, ¿ya? Nosotros tenemos acá un fenómeno que se llama también la fosa de Atacama, que una fosa, o sea, no se ve ese color, es como ahí se produce como donde se hunde una placa bajo la otra. Pero eso no ocurre en todos lados. Lo que siempre va a ocurrir es que al empujar esta placa a la otra, esta va a comenzar a levantarse. Y eso es lo que ocurre aquí en Chile. Entonces, ahí nos dice la alternativa, el deslizamiento de una placa tectónica bajo la otra va a hacer que se levante y aparecen las cordilleras. En este caso, en Sudamérica, le llamamos cordillera de los Andes. Y este fenómeno ocurre en varias partes del mundo. Yo no creo que les vaya a preguntar por las otras, pero por si acaso, para que lo tengan en mente, si es que llegara a aparecer, el Himalaya, que es la cordillera más alta del mundo, también se formó por este proceso. Los Alpes, que es una cordillera de menor tamaño que la cordillera de los Andes, pero también es súper alta, que está en Europa, también se produjo por esto. Hay una cordillera que se llama los Montes Urales, que están en Asia, que también se produjo por esto, que divide Rusia, o sea, es como donde se dice aquí empieza de aquí para allá Europa y de aquí para allá es Asia, ya hay una cordillera y que se llaman los Montes Urales, que se produjo por esto, porque hay dos placas que están chocando. Eh, ahora, si nos preguntaran por los otros tipos de cosas que pueden ocurrir, si yo, por ejemplo, tuviera dos placas que se van separando, esto ocurre normalmente, no en todos lados, pero normalmente ocurre en el fondo del océano. Y van a comenzar a salir aquí magma. Ya va a comenzar a salir el magma que, bueno, la lava es cuando está en la superficie, pero es lo mismo. Va a comenzar a salir este material y se va a ir enfriando y se va a formar nueva corteza. Eso es lo importante, cuando tenemos esta separación, esto le llamamos una actividad divergente de las placas tectónicas, divergentes que se están separando y van a aparecer. Como, se va a formar como una línea y eso le llamamos dorsales, como lo contrario a una cordillera. ¿Bien? Ahora, como les digo, esto como no ocurre acá en Chile, yo creo que es difícil que se los pregunten, pero igual lo estoy mencionando para que lo repasemos en caso de que les pregunten. Y la otra son las transformantes. Voy a hacer como un dibujo como visto desde arriba, en que una placa se mueve en esa dirección y esta otra placa se mueve en esa otra dirección.
Y aquí lo que ocurre, el fenómeno visible en la superficie con el cual podemos encontrarnos, se llaman fallas. ¿Ya? Y estas sí ocurren en algunos puntos de acá en Chile. De hecho, aquí en Antofagasta hay una falla. Si alguna vez han ido a La Rinconada o a Juan López, se han dado cuenta que La Rinconada es una playa así súper plana y llegando a Juan López hay una pared prácticamente eh, que hay que subir, ¿no es cierto? Ese camino por donde hay que subir es súper así como súper empinado. Es una falla. Que lo que ocurrió ahí es que se rompió la corteza y se movió un poquitito, aquí no es la placa completa, sino que un poquitito, un pedacito nomás de la placa que se desplazó y se comenzó a levantar. Entonces, por eso tenemos un cerro gigante ahí y no hay más cerro alrededor hasta la cordillera de la costa que está al otro lado. Esas son fallas. Hay otras fallas súper grandes en Chile, que quizá lo han escuchado en las noticias, que se llama la falla de San Ramón, que está en Santiago, que también hay, bueno, gran parte de la ciudad de Santiago está sobre esa falla y esto en cualquier momento puede haber un terremoto y se va a desplazar, puede desplazarse 1 centímetro, pero ya ese centímetro va a generar que se rompa todas las tuberías, cañerías, cables, postes, casa, todo lo que haya sobre la falla se va a destruir, ¿ya? Esas son las cosas que tenemos acá en Chile. O sea, en Chile tenemos la subducción, es el nombre correcto de esto, subducción, en que una placa se desliza bajo una, le aplica fuerza y la levanta la que queda arriba, y ahí se forman las cordilleras. Y la otra son las dorsales, que es cuando se separan las placas, y las fallas, que es cuando se deslizan, pero no se mete ninguna debajo de la otra. Veamos la siguiente pregunta. Voy a dejar eso ahí por mientras toman quizá algún apunte. A ver, ya. Esta materia, un poquito más. Voy a borrar eso para poder. Después, en todo caso, voy a subir la grabación de la clase a YouTube, así que lo pueden ir revisando ahí. La siguiente nos dice: esta pregunta de física. Carlos toma una hoja de papel extendida, la levanta con su mano y la deja caer. Creo que quizá, justo tengo una hoja de papel acá. No me llamo Carlos, pero creo que sirve igual para el ejemplo. La tomo con la mano y la dejo caer. Cae lentamente. Yo no la puedo arrugar porque tengo unas cosas importantes acá anotadas. Pues voy a resumir con esta etapa de una etapa. Supongamos que esta etapa es el papel arrugado ahora. ¿Cierto? Nos dice, eh, si lo hago una bolita, ¿cierto? Lo arrugo, lo levanto y lo dejo caer, cae directamente. Ustedes lo pueden hacer si es que tiene una hoja de papel por ahí. No importa el tamaño, puede ser una boleta incluso. De hecho, tengo una boleta acá. Ya. La dejo así, la dejo caer y cae lentamente. ¿Cierto? Lentamente. Pero si la arrugamos, la boleta sí la puedo arrugar, cae rápidamente. Ahora, ¿a qué se debe este fenómeno? Eh, el papel, en ambos casos, ya, muchas veces le he dicho, no, creo que a ustedes no, creo que fue con el otro curso. Antes de empezar a chamullar en la respuesta, que es lo que todos hacemos en estas preguntas, pensemos un poquito qué es lo que me están preguntando. ¿Ya? Porque aquí solamente nos están diciendo ya a qué se debe esta diferencia, pero realmente preguntémonos, ¿qué es lo que me están preguntando aquí? ¿Qué es lo que la pregunta quiere que yo le demuestre que sé? Eh, Aquí la pregunta esta en verdad es sobre la materia de atmósfera. Ya, o sea, entender que estamos rodeados de aire, básicamente esa es la idea que nos están pidiendo acá, que debemos entender que conocemos. La hoja, bueno, aquí la dibujé, ¿cierto? Una hojita, voy a hacerle una carita feliz. En la hoja, cuando está estirada, va a ir chocando con mucho aire, porque va a tomar toda esa superficie. Ya vamos a tener una gran superficie de aire que va a estar como sosteniendo el papel a medida que este va cayendo. Por eso se va cayendo lentamente. En cambio, cuando yo lo arrugo, vamos a suponer que es una bola de papel, con el mismo papel,
todo ese aire ahora ya no va a sostener el papel, sino que va a ser mucho menos aire, o sea, va a ocupar mucho menos espacio. Por lo tanto, no va a haber tanto aire que sostenga la misma cantidad de masa. ¿Ya? ¿Qué cosa? Para responder este tipo de preguntas, hay que utilizar un poquito el lenguaje científico. ¿Ya? Cuando hablemos de espacio, no digamos que ocupa más espacio, hablemos de área. ¿Ya? O sea, el papel estirado tiene más área que el papel arrugado. Cuando tenemos área, ¿cierto? Y el aire le está aplicando una fuerza, ya podríamos decir que el aire está aplicando una fuerza, entonces podríamos decir que hay mayor presión en el papel que está arrugado, que va cayendo, y hay menor presión en el papel y por eso no hace tanta presión en el aire y por eso va cayendo lentamente. ¿Ya? Siempre intentemos utilizar el lenguaje científico si es que no acordamos bien qué significan las palabras. Si no se acuerdan, no intenten chamullar con palabras técnicas, ¿ya? Porque eso les puede terminar perjudicando si es que no están seguros de qué significa la palabra que están utilizando, ¿ya? Eh, si es que no se acuerdan, yo creo que es más preferible que utilicen palabras más coloquiales, por ejemplo, ya digamos el espacio que ocupa la hoja. Si no me acuerdo la palabra área, que sería como el concepto más correcto, ya pongamos el espacio que ocupa la hoja. ¿Sí? Intentemos utilizar siempre el lenguaje científico y con eso se van a asegurar de repente que quizás ya la palabra no está 100% bien explicado, pero está ocupando bien el concepto. Entonces ahí quizás le puedan dar un puntaje extra. Ya, la siguiente pregunta dice, ¿en cuál de los siguientes casos ocurre un movimiento rectilíneo? Un movimiento rectilíneo, pensemos siempre desde el punto a un punto B, tenemos una línea recta. Eso se refiere a un movimiento rectilíneo. En el primer video creo que explico esto. Primer video del primer módulo. Eh, tenemos que diferenciar dos conceptos, trayectoria y desplazamiento. No, perdón, recorrido y desplazamiento. La primera, vamos a ver cada alternativa para ir como viendo así como ya, cuál podría ser, cuál no. La primera dice, su trayectoria debe comenzar y terminar en un mismo punto. Si yo parto en el punto A y termino en el punto A, entonces no hay un movimiento, entonces no puede ser. ¿Ya? Yo podría incluso ya decir, ya partimos en el A y nos movemos y volvemos al A. Ahí no tengo una línea recta. No hay forma que tenga una línea recta si es que partimos y terminamos en el mismo punto. La segunda nos dice, su desplazamiento debe medir lo mismo que su recorrido. Ahí sí, ¿ya? Recordemos que el desplazamiento es por dónde se mueve un objeto y el recorrido es la distancia entre el punto que empieza y el punto donde termina. Entonces, esto es el recorrido. Y si yo parto en el A y me muevo hacia acá, después voy por allá y me doy una vuelta, eso sería el desplazamiento o la trayectoria. Ahora, esto se lo explico también, como les digo, en uno de los primeros videos. Me parece que el primero. Entonces, esa sería. Después nos dice, la rapidez debe mantenerse siempre el mismo valor. Da lo mismo la rapidez. Si es un movimiento rectilíneo, puede ser acelerado o uniforme, da lo mismo. Si es rectilíneo, es rectilíneo. Y la última nos dice, el recorrido debe ser más corto que su trayectoria. No. O sea, a ver, el recorrido, eh, como les digo, el punto que separa de dónde empezamos a dónde terminamos. Pero para que sea un movimiento rectilíneo, es la trayectoria la que nos importa. Y trayectoria y desplazamiento es lo mismo, ya que es el, como el recorrido que se hace. O sea, no puedo decir recorrido porque el recorrido es lo otro. Es el camino que se sigue. ¿Ya? Entonces, sería que deben medir lo mismo, ¿sí? Porque tiene que ser la distancia más corta entre un punto y otro. Esa siempre va a ser la línea recta. Y la última pregunta la respondí al principio. Entonces dice cuál es la definición de potencia mecánica. No, yo dije energía mecánica, perdón. Estoy leyendo mal. Potencia mecánica. Para esto tenemos que recordar la fórmula. La fórmula de potencia, eh,
Ya, vamos a suponer que estamos leyendo la prueba y digo, pucha, ¿cuál es la definición de potencia mecánica? No me acuerdo. ¿Me acuerdo de la fórmula de potencia? No, no me acuerdo. Veamos, ¿qué podríamos hacer en ese caso que no nos acordemos de una respuesta? Intentar ver qué alternativa es la más lógica que nos podría decir cuál es la respuesta. Nos queda poquito tiempo, así que voy a intentar hacerlo súper rápido. Así que voy a hablar quizás más rápido de lo que ya hablo normalmente. La primera dice, ¿es el trabajo necesario para acelerar un cuerpo? Eso sería entonces que tiene relación con el trabajo, que es work, trabajo, y tiempo, perdón, y aceleración. Ah, no, no tiene mucha relación ninguna de esas dos variables. Por eso tenemos que manejar un poquito la materia. La otra dice, ¿es la fuerza de oposición al movimiento de un cuerpo? ¿Fuerza igual a potencia? No, no son lo mismo. Básicamente, si nos dice que es la oposición es porque es lo mismo, pero en sentido contrario. No es lo mismo, así que no puede ser esa. Dice, ¿es la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo? Trabajo con tiempo, esas dos sí se pueden relacionar, así que podría ser. ¿Es la fuerza aplicada por unidad de longitud? De nuevo nos está diciendo lo mismo, ¿cierto? Que fuerza igual a potencia, pero dice, es la fuerza, o dice, es la fuerza, dice, es algo, es la fuerza aplicada por unidad de longitud para mover un cuerpo. O sea que, no, espera, no está diciendo que es la fuerza, está diciendo que es la fuerza, ahí leí mal ahí, es la fuerza por tiempo, por distancia, igual a potencia. Se nos va a acabar el tiempo, así que me voy a reconectar para que terminemos de revisar esta pregunta bien, ¿ya? Porque así nomás. Pero en el fondo aquí lo que tenemos que hacer es acordarnos de la fórmula. Aquí, ¿ya? Acordándonos de la fórmula vamos a ver. Eh, bueno, si quieren reconectar, se reconectan, si no, no. Llegamos hasta esta pregunta y después seguimos con la otra mejor. Ya, pero aquí hay que recordar la fórmula. Después, si es que alguien se reconecta, a ver, la potencia mecánica, como nos dice su nombre, tiene que ver con la energía mecánica, de hecho, está muy relacionada. Eh, la fórmula en verdad es bastante sencilla, pero se nos puede olvidar, o sea, es cosa de memoria, entonces la memoria es frágil y nos podemos olvidar de la fórmula, es normal. A ver, voy a poner primero la fórmula acá. Eh, la potencia, nosotros, la fórmula así como más general, más básica, es la siguiente. Es trabajo dividido en tiempo. ¿Ya? Esa es la fórmula de potencia más sencilla. Entonces, bajo esta idea de que potencia igual a trabajo por unidad de tiempo, la alternativa correcta sería la C. Ahora, pensemos un poquito qué significa cada una de estas cosas en el caso de que se nos olvide la fórmula, poder intentar acordarnos, ¿ya? O también para acordarnos de otras fórmulas. A ver, el trabajo tiene que ver con la fuerza que, que recorre una distancia, ¿ya? Eso es trabajo. Entonces, por eso está esta otra alternativa, dice que es la fuerza aplicada por unidad de longitud para mover un cuerpo. Esa es la definición de trabajo. Pero si yo digo cuánta fuerza aplico sobre un objeto en unidad de tiempo, hablamos de potencia. Entonces, pensemos en lo siguiente. Antiguamente, el concepto de potencia era medida en animales de fuerza. Actualmente, la unidad más que todavía se sigue utilizando es el caballo de fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que un caballo va a mover una cierta cantidad de masa, o sea, va a aplicar una cierta fuerza, ¿cierto? Para llevar supongamos, un carro eh, durante un tiempo, ¿cierto? Porque los caballos pueden correr, no sé cuánto, creo que son como 15 minutos que corren los caballos y después se cansan. Y eso ellos antiguamente, estoy hablando hace muchos, muchos años atrás, hace cientos de años atrás, entonces decían, ya, si un caballo yo le puedo poner eh, tanto peso, ¿cierto? Tanta cosa arriba de un carro, el caballo va a poder correr una cierta cantidad de tiempo
¿ya? Y va a poder avanzar una cierta cantidad de distancia. Y se dieron cuenta que si ponían 2 caballos, entonces, y llevaban la misma cantidad de masa, los caballos seguían siendo caballos, por lo tanto seguían corriendo 15 minutos solamente, pero iban a poder desplazarse el doble, ¿ya? O sea, aumentaba la distancia que podían recorrer. Entonces se dieron cuenta de que había una relación directa de cuántos caballos utilizaban y la cantidad de trabajo que podían realizar. Y ahí nace el concepto de potencia. Entonces decíamos que un caballo ejercía una cantidad de potencia, 2 caballos ejercían el doble de cantidad de potencia, ¿ya? Y ahí nace este concepto de la potencia, de que yo voy a aplicar un trabajo, o sea, mover un cuerpo desde un punto hasta otro punto en una misma cantidad de tiempo. ¿Ya? Si yo mezclo estas dos fórmulas, o sea, si yo digo trabajo, o sea, perdón, potencia es igual a fuerza por distancia dividido en tiempo, me cambia la fórmula. Yo podría decir también que potencia es igual a fuerza por velocidad, porque la velocidad es distancia partido en tiempo. ¿Ya? Entonces también podríamos verlo con esta otra fórmula. Fuerza igual, o sea, perdón, acá rato digo fuerza. Potencia es igual a fuerza por velocidad. ¿Ya? Pero pensemos siempre en qué es lo que me está midiendo cada uno de estos conceptos. Si yo lo de potencia, entonces piensen, eh, como el concepto más sencillo de potencia es como ya, yo empujo algo de un lado a otro. Si yo lo hago muy rápido, tengo que aplicar mucha potencia. Supongamos que quiero empujar una maleta, un bolso. Si yo quiero mover un bolso no sé, lo quiero levantar del piso hasta mi hombro y lo quiero hacer muy rápido, tengo que aplicar mucha potencia. En cambio, también lo puedo hacer más lento, esto tomando más tiempo, y aplico menos potencia, pero igual va a llegar hasta el hombro. Esa es la diferencia de potencia entre eh, estamos aplicando el mismo trabajo, que es levantar un bolso del piso a mi hombro, pero uno lo hacemos más rápido y el otro lo hacemos más lento. ¿Ya? El concepto de trabajo, recordémoslo mejor como mover un objeto de un punto a otro, independiente de cuánto nos tome. Y por último tenemos la fuerza, que la fuerza es cuánta energía necesitamos para mover un objeto, solamente pensando en el objeto, no de dónde parte hacia dónde termina. ¿Ya? Eso es para que se tengan una idea más o menos de cuáles son estos conceptos, estas magnitudes, y así, en el caso de que se le olviden la fórmula, poder intentar deducirlo a partir de eso. ¿Ya? Y, y eso, dejémoslo hasta acá por ahora. El día lunes vamos a alcanzar a hacer el último repaso desde de la última prueba, o sea, de la siguiente oportunidad para rendir la prueba. ¿Ya? Eso. Así que vean los videos y vean el libro. Como les digo, yo los videos lo hice complementarios al libro para que no sean exactamente lo mismo, pero siguen el mismo orden. Así que eso. Nos vemos el lunes. Ahora descansen si quieren descansar o estudien si quieren estudiar. Quedan en libertad. Ya nos vemos. Disculpe, profe, Ah, quisiera dígame, hacerle dígame. una consulta. Consulte nomás. Eh, con respecto a que usted me decía que podíamos revisar los videos, la clase anterior, Ah, sí. no alcancé a poder ingresar el día lunes y quería saber dónde puedo revisar la clase o a dónde Mm. Sí, los voy a podría subir, las voy a ir subiendo ahora a YouTube. Ya les voy a mandar los links más ratito, que se me había olvidado, la verdad. Se me había ido a revisar. subir el video. Pero lo voy a subir a YouTube en la misma lista de reproducción donde están todas las clases, las voy a dejar al ¿Ya? final. Y entonces les voy a mandar un solo link con todas las clases y al ¿Ya? final de esa lista de reproducción, después de todos los módulos, van a estar estas 2 clases de repaso. Ya lo Ya, voy a pero ir hay que subiendo. revisarlo en YouTube entonces. Sí, Ya. Ay, pero no se olvide, profe, porfa. sí, sí. Porque en la del día lunes no pude ingresar y las clases anteriores que hicieron, oh, Mm. igual se me hizo súper difícil poder entrar a algunas porque justo en ese horario trabajaba, entonces Ah, no podía acceder a entrar a clase y ya. Sí, no, pero se me hizo como súper complicado.
Ya, pero están todos, bueno, todas las clases que yo les preparé en YouTube, le hice por cada módulo, cada unidad. Ya. Ah, ya, Y eso se los voy a, bueno, eso ya está ahí. Les voy a mandar ya. el link, pero les voy a subir primero los videos de estos repasos también. Ah, sí, por favor. Se lo agradecería. Ya, Gracias. ya nos vemos. Chao, chao.